Hola cinelovers. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa cuando un simple beso puede cambiar toda tu vida? Hoy vamos a hablar de una película que explora exactamente eso, pero de una manera que solo Xavier Dolan sabe hacer, con esa mezcla perfecta de intimidad, dolor y belleza visual que nos tiene completamente obsesionados. Estamos aquí para analizar Matías y Maxime, de 2019, la octava película del enfant terrible del cine canadiense, Xavier Dolan. Y déjenme decirles que esta película es mucho más que una simple historia de amor entre dos amigos de la infancia. Vamos a desentrañar cómo Dolan logra crear un retrato generacional que trasciende las etiquetas sexuales, explorando temas como la identidad, el miedo al cambio y esa presión social que muchos de nosotros conocemos demasiado bien. Prepárense para un análisis que va directo al corazón de lo que significa ser auténtico en un mundo que a veces no está listo para recibirnos. Analizando Matías en Maxime. Vamos a ella. Resumen sin spoilers. La película nos presenta a Matías y Maxime, dos amigos de Montreal que han mantenido una sólida amistad desde la infancia. Matías es un exitoso abogado que está a punto de consolidar su carrera, mientras que Maxime es un barman que vive en una situación familiar compleja y está planeando mudarse a Australia para empezar de nuevo. Sus vidas se ven sacudidas cuando, durante una reunión con su grupo de amigos, son convencidos de participar en el cortometraje universitario de Erika, la hermana de uno de sus amigos. La trama se centra en las 2 semanas que preceden la partida de Maxime, un periodo que se convierte en una cuenta regresiva emocional. Lo que comienza como una simple colaboración en un proyecto estudiantil se transforma en un despertar de sentimientos que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Dolan nos sumerge en un verano vital que se escurre entre las manos de sus protagonistas, donde cada mirada, cada silencio y cada gesto adquiere un significado profundo. La película explora cómo las masculinidades tóxicas pueden ser peligrosas y cómo la incapacidad de procesar ciertos sentimientos puede llevar a la autodestrucción. Más allá de las etiquetas. Una de las cosas más fascinantes de Matías en Maxime es cómo Dolan evita encasillar a sus personajes en el cuartel de la dicotomía sexual. Como señala la crítica de Cine Maldito, Dolan nos presenta a dos protagonistas masculinos que experimentan una mutua atracción, pero no por ello los encierra en el famoso heterosexual homosexual. Esta aproximación es revolucionaria porque desafía las narrativas tradicionales del cine LGBT, que a menudo se centran en el proceso de salir del armario. El personaje de Maxime, interpretado por el propio Dolan, lleva una marca de nacimiento en el rostro que funciona como metáfora de la diferencia y el estigma. Esta mancha de vino de Porto se convierte en un símbolo visual poderoso de cómo la sociedad marca a quienes no encajan en sus moldes. Mientras tanto, Matías representa esa masculinidad aparentemente perfecta que se ve amenazada por sentimientos que no puede categorizar ni controlar. La película no se trata realmente de salir del closet en el sentido tradicional, sino de encontrar la semántica de los afectos y la amistad, como observa Radio Cocoa. Dar significado a las cosas a través de las palabras puede ser aterrador. Esta aproximación hace que la película sea más universal y accesible, conectando con audiencias que tal vez no se identifiquen completamente con las narrativas LGBT tradicionales. El regreso a la forma. Después de los experimentos internacionales de Dolan con Solo el fin del mundo y The Death and Life of John Donovan, Matías en Maxime representa un regreso a sus raíces cinematográficas. El director de fotografía Andrei Turpin captura la intimidad de la historia con una cámara más cercana y sobria que en trabajos anteriores. La fotografía utiliza una paleta de colores más contenida que el característico neón de Dolan, creando una atmósfera más madura y reflexiva. La banda sonora de Jean-Michel Blaise complementa perfectamente la narrativa emocional de la película. Dolan sigue trufando su película de energía pop con artistas como Pet Shop Boys o Phosphorescence, pero lo hace con mayor moderación que en trabajos anteriores. Como señala La Vanguardia, hay, como siempre, en el joven director canadiense, bellísimas imágenes, un interesante tratamiento de la luz y precisos repertorios musicales. Sin embargo,
Algunos críticos han señalado que la película sufre de cierta falta de originalidad. El País fue particularmente crítico. Sabio Dolan y la inmadurez, y los peores pasajes de Matías en Maxim, que poco o nada aportan al núcleo de la historia de amor entre los amigos. Estos comentarios reflejan la tensión entre la fidelidad al estilo personal de Dolan y la necesidad de evolución artística. Divisiones y debates. La recepción crítica de Matías en Maxim ha sido notablemente dividida. Mientras que algunos la ven como un paso adelante en la titubeante carrera de Sabio Dolan, otros la consideran una obra irregular. El filme obtuvo una puntuación de 6.5 en Film Affinity, con críticas profesionales que oscilan entre el elogio y la decepción. Un crítico de Film Affinity observó: "Este estudio agridulce sobre la amistad masculina supone el regreso de un Dolan en forma. La película parece a la vez joven y madura, más dulce y mejor pensada que sus últimas obras". Sin embargo, otro comentó: "Deja la impresión de girar en torno a una emoción que nunca llegamos a sentir". Esta polarización refleja la naturaleza divisiva del trabajo de Dolan en general. La película fue seleccionada para competir por la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2019, marcando el regreso de Dolan a la competición principal, después de ganar el Grand Prix en 2016. También fue nominada para la Palma Queer, reconociendo su contribución al cine LGBT. Quebec y la identidad. Matías en Maxim debe entenderse dentro del contexto específico de Quebec y su particular relación con identidad y la diferencia. La película retrata una generación de jóvenes quebecuas que han crecido en una sociedad relativamente progresista, pero que aún luchan con las expectativas sociales y familiares. Como señala Cine Maldito, resulta curioso cómo Dolan aborda la homosexualidad interiorizada de Maxim, como si de un trauma se tratase en el Canadá de la actualidad. La presencia constante de Andrew Arbal como la madre problemática de Maxim conecta la película con la tradición cinematográfica de Dolan. Esta relación madre-hijo disfuncional es un tema recurrente que habla de patrones generacionales de trauma y disfunción. La película también retrata las diferencias de clase entre Matías y Maxim, mostrando cómo el privilegio económico puede afectar las opciones de vida y la capacidad de autodeterminación. Fortalezas y debilidades. Desde mi perspectiva como analista de cine LGBT, Matías en Maxim representa tanto una evolución como una limitación en el trabajo de Dolan. La película es valiosa porque desafía las narrativas tradicionales de coming out y ofrece una representación más fluida de la sexualidad masculina. Sin embargo, también sufre de cierta complacencia artística que hace que se sienta como una parodia de sí mismo. La fortaleza principal de la película radica en su capacidad para transmitir emoción contenida, que, de repente y sin previo aviso, encuentra el hueco para explotar como un torrente. Dolan logra crear momentos de intimidad genuina que trasciende las limitaciones del guión. Las actuaciones de Dolan y de Gabriel Delmay Freitas son convincentes, especialmente cuando comparten pantalla. Elenco y personajes principales. Xavier Dolan como Maxim. El propio director interpreta a un joven reservado y sensible que está a punto de emigrar a Australia. Maxim lleva una marca de nacimiento facial que simboliza su diferencia y los estigmas que carga. Su personaje representa la vulnerabilidad y la necesidad de escape de una vida que no le satisface. Gabriel Delmeda Freitas como Matías. Actor canadiense de origen portugués nacido en 1990, Freitas hace su debut cinematográfico en un papel principal. Su Matías es un abogado exitoso que representa la masculinidad tradicional puesta a prueba. Freitas logra transmitir la confusión y el conflicto interno de un hombre que se enfrenta a sentimientos que no puede categorizar. Anne Dorval como Manon. La actriz fetiche de Dolan regresa como la madre problemática de Maxim. Dorval, que ha representado a la madre en prácticamente toda la filmografía del director, ofrece una interpretación terrorífica de una mujer alcohólica y violenta. Pierre-Luc Funk como Rivette. Interpreta al amigo de clase alta cuya hermana inicia toda la trama. Su personaje representa el privilegio y la frivolidad de cierta juventud acomodada. Ok, momento de la verdad. Si te está gustando este análisis, si te sientes identificado o simplemente te encanta el buen cine, este es tu momento. Dale un like gigante a este video para que YouTube sepa que aquí amamos las historias complejas. Suscríbete al canal y, súper importante, activa la campanita para no perderte ni un solo análisis. Y ahora, lo que más me gusta, déjame un comentario. Cuéntame, ¿viste Matías en Maxim? ¿Qué te pareció? ¿Team Sutileza o Team Resolution? Quiero leerlos a todos.
En resumen, Matías y Maxim no es una película que te vaya a dar el romance de cuento de hadas que quizás esperas. Y eso es exactamente lo que la hace tan importante. Es un retrato crudo y tierno de cómo el amor, en todas sus formas, a menudo se ve sofocado por nuestras propias inseguridades y por lo que se supone que debemos ser. Dolan nos regala una obra que valida esos sentimientos que viven en el limbo, esos casi algo que nos marcan para siempre. Su relevancia para la comunidad LGBT es inmensa, porque amplía el espectro de nuestras historias. Nos recuerda que la experiencia queer también incluye la duda, el anhelo silencioso y la exploración interna. Y para el público general es una ventana a la empatía, una invitación a entender que el amor y el deseo son mucho más complejos que cualquier etiqueta que intentemos ponerles. Es sin duda una película indispensable en el panorama del cine contemporáneo. Matías y Maxim es una película que funciona mejor como estudio de personajes que como narrativa cinematográfica completa. Su mayor acierto es la manera en que Dolan logra penetrar en los sentimientos de los dos personajes principales con loable destreza, creando momentos de intimidad genuina que resuenan con audiencias LGBT y heterosexuales por igual. La película es valiosa porque rechaza las categorías sexuales tradicionales y ofrece una representación más fluida y compleja de la atracción masculina. Y eso es todo por hoy. Si te gustó este análisis, no te olvides de revisar la descripción del video donde encontrarás enlaces a más reseñas de cine LGBT, así como a nuestras redes sociales. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Estamos construyendo una comunidad increíble de amantes del cine queer. Recuerda, el cine es mucho más poderoso cuando lo vemos con ojos críticos y corazón abierto. Hasta el próximo video.